El día de hoy vamos a ver el tema calor y temperatura. Introducción. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física descriptiva de un sistema en donde hay transferencia de calor. También se podría decir que es el grado de calor de los cuerpos. Concepto de calor. Calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura. Bien, nosotros tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Ya sabemos que la temperatura es una magnitud física descriptiva de un sistema en donde hay transferencia de calor, es decir, donde hay transferencia de energía, porque el calor es una forma de energía. Pero la temperatura es esa medida descriptiva que nos va a decir qué cantidad de calor ha llegado a la masa de un cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos dos recipientes. Tenemos dos recipientes con distinto volumen. Vamos a suponer que este recipiente es un cuarto del volumen de este otro recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos que estos dos líquidos, que vamos a suponer en este caso que sea agua, por ejemplo, los dos recipientes contienen agua, lo único que este tiene 4 veces mayor cantidad de agua que este otro. Si queremos que la temperatura en los dos recipientes llegue a 100 grados centígrados, como lo está indicando aquí el termómetro, tenemos que aplicar determinadas cantidades de calor a los dos cuerpos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿a cuál de estos dos cuerpos hay que aplicarle mayor cantidad de calor? ¿O será necesario aplicar la misma cantidad de calor a los dos cuerpos para que alcancen esa temperatura de 100 grados centígrados? Bien, si ustedes analizan entonces, como aquí hay mayor cantidad de masa de agua, vamos a tener que calentar todas esas moléculas de agua que son 4 veces mayor que las de este recipiente. Y si tenemos 4 veces mayor la cantidad de masa de agua o de moléculas de agua, necesitamos agregar mayor cantidad de calor a este recipiente que a este otro recipiente. Es decir, tendríamos que agregar 4 veces más calor a este recipiente que a este otro recipiente para que alcance una temperatura de 100 grados centígrados. Ustedes lo han experimentado eso normalmente en sus hogares, principalmente las muchachas, los varones también. Si ustedes ponen a calentar un recipiente pequeño con agua y quieren que hierva el agua y ponen otro más grande, entonces ustedes van a notar experimentalmente, haciendo ese experimento casero, que el recipiente que tiene la cantidad de agua con menor cantidad, valga la redundancia, es el que va a hervir más rápido. Y el otro que tiene mayor cantidad de agua va a hervir, pero cuando haya pasado más tiempo puesto en el calentador de la estufa. Es decir, que necesitó que le llegara mayor cantidad de calor para poder hervir, es decir, para poder llegar a 100 grados centígrados en este caso. Bien, entonces ya vimos que calor y temperatura es distinto. Calor es la cantidad de energía que entra a un cuerpo y la temperatura es el grado de medición de esa cantidad de calor que entra. Bien, una vez que ya tenemos aclarado ese concepto, pasamos a ver los mecanismos de transferencia de calor. Ya nosotros sabemos desde ciclo que los mecanismos de transferencia de calor son la conducción, la convección y la radiación. La conducción es cuando hay un contacto directo con un objeto que tiene una temperatura distinta a la del otro cuerpo. En este caso tenemos dos cuerpos, la mano de la persona y una sartén o cacerola caliente. Lógicamente la transferencia de calor es del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces en este caso la mano va a sentir la presencia del calor y el calor de este recipiente va a ser conducido directamente a la mano de la persona. Cuando hablamos de convección es transferencia de calor por ascenso de un gas o un líquido. Nosotros lo hemos experimentado volviendo al tema de la estufa. Si tenemos calentando agua y vemos nosotros que cuando empieza a calentar, empieza el proceso de evaporación, si nosotros colocamos la mano
aquí en la parte de arriba, a cierta distancia, nosotros vamos a sentir el vapor, vamos a sentir el calor que está emitiendo ese líquido que se está pasando de estado líquido a estado gaseoso, y por lo tanto empieza una convección de calor hacia nuestra mano. La mano no está en contacto directo con el recipiente ni con el líquido, pero como hay transferencia de moléculas del estado líquido al estado gaseoso, entonces ahí sentimos nosotros ese calor. Esa es la convección. Y la radiación es cuando hay una transferencia de calor mediante ondas. Nosotros podemos percibir el calor a mucha distancia. Por ejemplo, la forma más clara de explicar este fenómeno son los rayos solares, ¿verdad? Nosotros sentimos el calor en nuestro medio ambiente y en nuestro cuerpo debido a la radiación que nos llega del sol. Si nosotros no tuviésemos el sol en el centro de nuestro sistema solar, pues nuestro planeta fuera un planeta totalmente frío. Así que ese tipo de calor llega a través de ondas o de rayos solares, como le llamamos nosotros. Bien, tenemos que tener bien claro también que la transferencia de calor va de un cuerpo que tiene mayor temperatura a un cuerpo que tiene menor temperatura. Es decir, el calor se transmite de un cuerpo que es más caliente a otro cuerpo que es frío o que es menos caliente. Siempre la transferencia es del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Eso tenemos que tenerlo totalmente claro, que un cuerpo transmite calor desde mayor temperatura a menor temperatura. ¿Qué pasa si los dos cuerpos están a la misma temperatura? Si los dos cuerpos están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Tengan claro muy eso, porque en los problemas de las Olimpiadas de la Física siempre les hacen preguntas donde ustedes tienen que tener un razonamiento lógico, como el que les estaba explicando aquí arriba, que a mayor cantidad de materia, entonces se necesita mayor cantidad de energía para que los dos cuerpos alcancen la misma temperatura. Y en este caso también tienen que tener presente ustedes que a mayor temperatura, entonces el calor se transmite al cuerpo de menor temperatura, y que si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, no existe transferencia de calor. Muy bien. Conversiones de temperaturas. Todos conocen desde ciclo las fórmulas de las conversiones de temperaturas, y si no las conocen, pues apréndanselas y practíquenlas, porque esto ya debieron haberlo aprendido desde séptimo grado o octavo grado por ahí. Pero aún así hoy vamos a hacer unos ejemplos de conversión de temperatura. Por ejemplo, si nos piden convertir 30 grados centígrados a grados Fahrenheit, utilizamos la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, y vemos que es esta que está aquí. Vamos a convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Si nosotros conocemos los grados Celsius o grados centígrados, los podemos convertir a Fahrenheit con esta fórmula. Grados Fahrenheit igual a 9 quintos de grados centígrados más 32. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos los 30 grados centígrados, copiamos primero la fórmula. Una vez que tenemos la fórmula, sustituimos donde dice grados centígrados, colocamos el valor que conocemos de nuestro grado centígrado. 9 por 30 entre 5 más 32. Luego hacemos toda esta operación que está aquí. 9 por 30 entre 5 nos da 54. Luego le sumamos 32 y nos da 86. Un ejercicio número 2 dice convertir 50 grados Fahrenheit a centígrados, que es lo contrario de esto. Entonces buscamos la fórmula donde conocemos los grados Fahrenheit y que vamos a encontrar los grados centígrados. Entonces vemos que es esta fórmula. Grados centígrados va a ser igual a 5 multiplicado por los grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. Primero se resuelve siempre la operación que está entre paréntesis. Bien, entonces aplicamos la fórmula. Aplicando la fórmula tenemos 5 entre 9, que es lo que tenemos aquí, o lo podemos dividir al final acá, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los grados Fahrenheit? 50 menos 32. Primero hacemos la operación que está dentro del paréntesis. Entonces dejamos 5 novenos o 5 entre 9 y hacemos la operación. 50 menos 32. Al hacer esta operación en nuestras calculadoras, entonces nos va a dar que
el resultado es 10 grados centígrados. 50 menos 32, que va a ser 18, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9 y nos va a dar 10. Aquí tenemos convertir 80 grados centígrados a grados Kelvin. Lo mismo, ¿verdad? Buscamos o tenemos que saber cuál es la fórmula para convertir grados centígrados a grados Kelvin. En este caso de las olimpiadas, entonces que son virtuales, ustedes deben de tener las fórmulas a mano por si necesitan en algún momento dado hacer este tipo de conversiones. Aunque ustedes ya esto lo deben de manejar a la perfección. Entonces buscamos la fórmula que nos permita convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces vemos que es esta fórmula de aquí, de grados Celsius a grados Kelvin. La fórmula de grados Kelvin igual grados centígrados más 273.15 o simplemente 273 redondeado. No hay ningún problema por eso. Entonces, ¿cuáles son los grados centígrados que conocemos? 80 más 273.15 nos da 353.15 grados Kelvin. Bien, este es el primer video del tema calor y temperatura. Si tienen posibilidades de anotar en su cuaderno, vayan anotando las ideas principales, vean el video varias veces y vayan preparándose para la segunda ronda de las Olimpiadas para que puedan pasar a la ronda nacional de las Olimpiadas de la Física. Suerte.